pero muy bien. Buenos días, queridos y preciosos y muy apreciados lectores y lectoras. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, hoy damos paso 28 de mayo. Wow, ya se nos fue, ya se nos fue. Damos paso al tiempo de lectura. Gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos. Steven nos confió que siendo niño, su madre solía decir, los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale el sudor de los pobres. Se debería tener lo suficiente para ir tirando. Si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico en la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Steven. No es de extrañar que estuviese arruinado. Se hallaba verbalmente condicionado por su madre para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos. Por lo tanto, su mente establecía una conexión entre rico, avaricioso y mezquino, que por supuesto es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Steven amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella. Si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del solo para ir tirando. De lo contrario, sería un cerdo. Bueno, ¿tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá? ¿Tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá? O de cualquiera, en realidad. La mayoría preferiría ser rico. Todo lo contrario, la mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica. Pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre o siempre ganan las primeras. Bueno, ¿tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad, la mayoría preferiríamos ser ricos? No, todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así. Parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Wow. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia en el curso. En menos de 10 minutos, empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Steven cambió de forma espectacular. En solo 2 años, pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Steven comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas
en la programación mental de ella y no en las de él. Comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en las de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái, ¿a quién no? Por tanto, Steven invirtió en un departamento frente a la playa, en Miami, al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante 6 meses al año. ¡Magnífico! En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios. Pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico. Comprobaba las páginas bursátiles. Daba un puñetazo en la mesa y gritaba, ¡malditas acciones! Después se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las máquinas tragaperras en Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder de condicionamiento verbal, ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? Estaba literalmente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas, al precio equivocado, en el momento equivocado. ¿Por qué? Porque para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero, ¿qué decía? Malditas acciones, malditas acciones. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzarán a surgir prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente. Todo cuanto puedo decir es que al cavar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mi jardín financiero interior, los frutos comenzarán a surgir prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente. Las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente
determina tu pensamiento. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento. Tu pensamiento, tus decisiones. Y estas, tus acciones. Que al final determinan tus resultados. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento. Tu pensamiento, tus decisiones. Y estas, tus acciones. Que al final determinan tus resultados. Existen 4 elementos clave para el cambio. 4. Cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos, pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo al menos que conozcas su existencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que esta procede de fuera de ti. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar. Puedes reconocer que esta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. La disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente sin conservarla o desprenderte de ella. Basándose en quién eres hoy y dónde quieres estar mañana. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándose en quién eres hoy y dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. Es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento. Reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso que quieras avanzar un paso más en te invito a que asistas a los seminarios. Bueno, a los seminarios intensivos de mente millonaria, que lo vamos a dar un segundo, donde te conducirá a través de una serie de ponentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito.
Los elementos de frecuencia y apoyo, continuando, resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero, de modo que tengan otro regalo para ayudarte. Ok, aquí dan un link y bueno, ya luego les hago llegar esto. Mientras tanto, volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Pasos para el cambio. Programación verbal. Muy bien. Conciencia. Tarea, tarea, tarea. Conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niña. Tarea. Conciencia. Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Comprensión. Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. Te das cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía, ni son tú. Te das cuenta de que el momento presente tienes la opción de ser distinto. Te das cuenta de que en el momento presente, hoy, ya, ahora, tienes la opción de ser distinto. Declaración. Muy bien. Pon la mano sobre el corazón y di. Pon la mano sobre el corazoncito y di. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad. Tócate la cabeza y di. Tócate la cabecita y di. Tengo una mente millonaria. Tengo una mente millonaria. Segunda influencia, los modelos de referencia. El segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos. Durante tu infancia, ¿cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era más bien escaso? El dinero. ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha para conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones?
Muy bien. ¿Cómo, vuelvo a hacer las preguntas, cómo eran tus padres o tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era simplemente una lucha a conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o una causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Porque probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos de pequeños. Aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiaríamos admitirlo. Hay bastante verdad en el viejo dicho. De tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chiste de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar, cortándole los dos extremos. Su marido, que ya había oído dicha práctica, le pregunta un día, ¿por qué cortas los extremos del jamón? Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Pues resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunté por qué cortaba los extremos del jamón, a lo que ella responde, mi madre lo hacía así siempre. De modo que decidí llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta. ¿Cuál creéis que fue la respuesta? Porque mi sartén era demasiado pequeño. ¡Wow! Porque mi sartén era demasiado pequeño. ¡Wow! La cuestión es que, en general, en el ámbito del dinero, tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores. O bien, adoptamos una actitud que es combinación de las de que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero y estábamos endeudados hasta las cejas. ¿Cómo puedes imaginar, durante ese periodo, papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte? Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después de lo habitual, yo, ¿de qué estoy hecho? De dinero. Era, ¿estás loco? Por supuesto, yo no obtenía ni un centavo. Pero lo que sí lograba era esa mirada de, ni se te ocurra volver a preguntar. Estoy seguro de que la conoces. Este panorama duraba aproximadamente 1 año o 2, hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba uno o cuántos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada. Pero no era tan estúpido. Así que me limitaba a decir, claro, papá, gracias. Y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien. Hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba, he encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez.
Buah. Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico papá, buena suerte, mientras se me hundía el corazón, sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez. Este patrón duró desde que tenía uso de razón, más o menos a los 6 años, hasta los 21, cuando me fui a casa de mis padres, para siempre. Entonces cesó, o al menos eso creía yo. A la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinada. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinada. Me metía en otro negocio y creía estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Solo para tocar fondo un año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez, estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre. Todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo. Reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien y sabotearme a mí mismo. Aún aparece, sí. Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa ese sentimiento y dice, gracias, gracias. Ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo. Muchas gracias, 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 lectores, por escucharme.